Lillian estaba sentada en su escritorio, mirando un archivo de documentos, cuando oyó al cartero en la puerta principal. A sus 58 años, todavía sentía una ligera emoción cuando recibía el correo, como una niña que espera un regalo de Navidad. Esta alegría inocente era una de las pocas cosas que le quedaban después de su doloroso divorcio de Connor 3 años atrás. Lillian suspiró, se levantó de la silla y se dirigió a la puerta. Entre varias facturas y folletos, le llamó la atención un elegante sobre color crema con relieve dorado. Le dio la vuelta y vio un remitente que le dio un vuelco al corazón. Connor White. Connor White. Tardó unos segundos en serenarse antes de reunir el valor para abrirlo. Dentro había una exquisita invitación de boda. A primera vista, parecía una obra de arte, una invitación cara para un acontecimiento caro. Lillian leyó el texto lentamente y sintió que la sangre se le escurría de la cara. Nos complace invitarle a compartir el especial momento en que Connor White y Chelsea Montgomery se unen en matrimonio. Lillian se hundió lentamente en la silla junto a la ventana, sosteniendo la invitación con manos temblorosas. Chelsea Montgomery, 29 años, una brillante carrera en marketing, y la amante de su ex marido durante los 2 últimos años de matrimonio. Descarado, susurró Lillian, sintiendo que la ira le hervía en el pecho. Un verdadero nervio. Recordaba bien el día en que había encontrado accidentalmente los mensajes en el teléfono de Connor. Recordaba las excusas que él había puesto. Recordaba las interminables noches de lágrimas y súplicas para salvar su matrimonio de 20 años. Y recordaba cómo él había vaciado fríamente sus cuentas conjuntas antes de solicitar el divorcio, dejándola casi sin nada. El teléfono de Lillian sonó, sacándola de sus dolorosos recuerdos. El nombre de Marta, su mejor amiga durante los últimos 30 años, apareció en la pantalla. «No te vas a creer lo que acabo de recibir», dijo Lillian en lugar de saludarle. «Déjame adivinar», contestó Martha en voz baja, ligeramente ronca por los años que llevaba fumando. «¿Una invitación a la boda de ese cabrón?» Lillian se enderezó en su silla, sorprendida. «¿Cómo lo sabías?» «Se las envió a todo el mundo, a todos nuestros amigos comunes, incluso a los que te apoyaron abiertamente durante el divorcio. Betsy me llamó hace una hora, estaba en estado de shock». Lillian sintió que la invadía una nueva oleada de ira, pero esta vez mezclada con humillación. No solo la había invitado, lo había hecho públicamente, para que todo el mundo supiera que su ex mujer estaría sentada en algún rincón mientras él celebraba su nueva vida con su joven novia. «Es una burla», dijo Lillian. «Quiere que venga y me sienta inútil. Quiere demostrar a todo el mundo que soy vieja y estoy sola, y que él ha empezado una nueva y hermosa vida. Entonces quema esta invitación y olvídate de él», replicó Martha con firmeza. «No merece tus lágrimas y mucho menos tu presencia en su boda». Lillian miró por la ventana el sol de la mañana que iluminaba su pequeña pero acogedora casa, la casa por la que había luchado durante el divorcio, lo único que había conseguido conservar porque había estado a nombre de sus padres antes del matrimonio. Durante 3 años rehizo lentamente su vida, trabajando como contable en una pequeña empresa, ahorrando hasta el último céntimo. Durante 3 años intentó olvidar el dolor y la humillación. «Pero, ¿por qué?», se pregunta de repente. «¿Por qué me quiere allí? No es como Connor. No es sentimental y no le gustan las situaciones incómodas. Quizá fuera la idea de esa... ¿Cómo se llama? ¿Chelsea?», sugirió Martha. «A lo mejor quiere enseñar a sus amigos a la vieja esposa como trofeo». Lillian meneó la cabeza en silencio, aunque Martha no pudo verlo. Algo en esta invitación la molestaba, algo más que un simple deseo de humillar. «¿Lillian? ¿Todavía estás aquí?» «Sí, lo siento», respondió ella. «Escucha, te llamaré más tarde. Necesito pensarlo».
Lillian colgó el teléfono y volvió a mirar la invitación. Connor siempre tenía un motivo oculto para todo lo que hacía. Nunca hacía nada que no le beneficiara. Incluso cuando le hacía regalos, siempre formaba parte de algún tipo de juego. Dejó la invitación y se acercó al pequeño bar que había en un rincón del salón. Se sirvió un vaso de vino blanco, aunque el reloj solo marcaba las 11 de la mañana. Esta noche era la noche. Esta noche se olvidaría de las reglas. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Sabía quién era. Todos los viernes a esa hora venía a verla. Un hombre que nunca hubiera pensado que existiera en su vida hace tan solo unos años. Lillian abrió la puerta y vio a Thomas, su figura alta, su sonrisa fácil y sus cálidos ojos marrones. «Hola, preciosa», le dijo, inclinándose para besarla en la mejilla. «Te he traído tus croissants favoritos, Thomas Clark, el que fuera mejor amigo, socio y confidente de Connor, y ahora el hombre que ayudó a Lillian a creer que aún podía ser feliz». «¿Pasa algo?», preguntó él, fijándose en su expresión tensa y en el vaso de vino que tenía en la mano. Lillian le entregó la invitación en silencio. Thomas la cogió, la leyó rápidamente y su rostro cambió. Sus labios se apretaron en una fina línea y un brillo frío apareció en sus ojos. «Así que eso es lo que trama», dijo Thomas en voz baja, más para sí mismo que para Lillian. «¿Qué quieres decir?», preguntó ella, sintiendo que Thomas sabía algo que ella ignoraba. Thomas suspiró y se acercó a ella, cogiéndole suavemente las manos. «Lil, hay algo de lo que quería hablarte desde hace tiempo, sobre Connor, sobre su negocio y su dinero». Lillian se puso tensa. Durante su matrimonio con Connor, sabía que su trabajo como asesor financiero a menudo rozaba el límite de la ley. Él siempre presumía de ser bueno saltándose las normas y encontrando lagunas, pero ella nunca había investigado los detalles. «¿Cómo qué?», preguntó ella, sintiendo que se le aceleraban los latidos del corazón. «Creo que tiene graves problemas, financieros y legales», respondió Thomas lentamente. «Y creo que esta boda forma parte de su plan para eludir responsabilidades». Lillian sintió que las piezas del rompecabezas empezaban a encajar en su cabeza. «¿Por eso me ha invitado? ¿Para utilizarme de alguna manera?». Thomas miró pensativo la invitación que aún sostenía en la mano. «Tal vez. O quizá quiera asegurarse de que no te conviertes en un problema. Quizá sea una forma de ver si sabes algo». Lillian sintió que la invadía una extraña sensación, una mezcla de miedo y rabia, pero también algo parecido a ¿emoción? La posibilidad de obtener por fin respuestas a las preguntas que la habían atormentado durante años. La oportunidad de devolverle a Connor todo lo que había hecho. «Cuéntamelo todo», dijo con firmeza, mirando directamente a los ojos de Thomas. «Quiero saber lo que hizo y lo que tú sabes». Thomas dudó un momento, pero luego asintió. «De acuerdo, pero es una larga historia y no es muy agradable». Lillian sintió que su determinación se fortalecía. Llevaba 3 años intentando olvidar a Connor y todo lo relacionado con él. Durante 3 años había estado construyendo una nueva vida, paso a paso. Y ahora que él había vuelto a su vida con esta invitación, no iba a esconderse ni a huir. «Tengo tiempo», dijo señalando el sofá. «Y creo que tenemos mucho de qué hablar». Cuando se sentaron, Lillian sintió que la invadía una extraña sensación, como si el destino por fin volviera la cara hacia ella. Quizás esta invitación no era una maldición, sino una oportunidad. Una oportunidad para cerrar por fin este capítulo de su vida, pero en sus términos, no en los de Connor. Y esta vez, no estaba sola. Thomas estaba sentado frente a Lillian, con una taza de café entre las manos. Tenía el rostro tenso y la mirada atenta y seria. Siempre tenía ese aspecto cuando hablaba de asuntos importantes, y Lillian lo sabía desde que habían coincidido en cenas con Connor.
Cuando dejé la empresa hace 2 años, no fue simplemente por un desacuerdo entre Connor y yo sobre el negocio, empezó Thomas, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Me di cuenta de algunas incoherencias en los estados financieros. Al principio pensé que se trataba de errores, pero luego me di cuenta de que eran sistemáticos. Lillian asintió lentamente. Durante su matrimonio, ella siempre había tenido la sensación de que las finanzas de Connor no eran limpias, pero él nunca le había contado los detalles y siempre la desechaba cuando intentaba preguntarle por el dinero. ¿Qué tipo de incoherencias?, preguntó, sintiendo que la ansiedad se le acumulaba en el pecho. Thomas respiró hondo. Blanqueo de dinero, esquemas sofisticados de transferencia a través de empresas en paraísos fiscales, facturas y contratos falsos. Todo es muy sofisticado y casi escurridizo si no sabes qué buscar. Lillian sintió que se le enfriaban las manos. Sabía que Connor había actuado a menudo en el lado equivocado de la ley, pero blanqueo de dinero no se trataba solo de saltarse las normas, era un delito grave. Pero, ¿por qué no se lo dijiste a nadie?, preguntó, tratando de comprender la situación. Thomas sonrió con amargura. Al principio intenté hablar con él, convencerle de que parara. Me aseguró que todo estaba bajo control, que solo eran medidas temporales para salvar la empresa en tiempos difíciles. Le creí. Thomas hizo una pausa. Y entonces descubrí que en realidad me había tendido una trampa, utilizando mi firma en documentos que yo desconocía. Por eso desapareciste de nuestras vidas tan de repente, susurró Lillian, recordando cómo un día Thomas simplemente dejó de acudir a sus cenas juntos y Connor lo explicó como una diferencia de opinión sobre el negocio. Sí, no podía mirarle a los ojos y callarme lo que estaba pasando, pero tampoco podía decírselo por miedo a que de alguna manera lo utilizara en mi contra. Lillian recordó cómo Connor se había vuelto especialmente irritable y desconfiado durante ese período, comprobando a menudo su teléfono y preguntándole con quién estaba hablando. Ahora se daba cuenta de que tenía miedo de que Thomas se pusiera en contacto con ella. ¿Y crees que sigue haciéndolo?, preguntó, sintiendo que su corazón latía rápidamente. No solo lo creo, estoy segura. Y a juzgar por algunos rumores en los círculos financieros, ha pasado al siguiente nivel. Ahora trabaja con la empresa Montgomery. Lillian levantó la vista bruscamente. ¿Montgomery? ¿Como su nueva prometida? Thomas asintió. Su padre es propietario de una gran cadena de hoteles y restaurantes. El negocio perfecto para el blanqueo de dinero, muchas transacciones en efectivo, una compleja estructura de costes e ingresos y la posibilidad de ocultar importantes cantidades de dinero. Lillian sintió que se le formaba una imagen en la cabeza. ¿Es por esto por lo que se casa con ella? ¿Para tener acceso al negocio de su padre? Es solo una suposición, pero tiene sentido, especialmente cuando consideras que recientemente se ha vuelto muy activo moviendo dinero al extranjero. He estado siguiendo los registros públicos de su empresa y hay algunas cosas extrañas sucediendo allí. Lillian se levantó y se asomó a la ventana. Empezaba a llover y las primeras gotas golpeaban el cristal como un reloj. «¿Pero por qué ahora?», preguntó sin darse la vuelta. ¿Por qué de repente tiene tanta prisa por casarse y tener estas operaciones? Thomas suspiró. Creo que siente que las paredes se cierran. Varias de las instituciones financieras con las que ha estado trabajando han sido investigadas. Nada relacionado directamente con él, pero es cuestión de tiempo. La boda podría ser su forma de consolidar sus lazos con la familia Montgomery y dar la impresión de estabilidad y normalidad. Lillian se volvió y miró a Thomas. Su rostro estaba tranquilo, pero había un brillo acerado en sus ojos. Durante el divorcio contraté a un investigador privado para que encontrara el dinero que Connor me ocultó. No pudo encontrar mucho, pero tenía algunas pistas. Tal vez esto ayude. Thomas enarcó las cejas, sorprendido. «¿Contrataste a un detective?».
Nunca lo habías mencionado. Lillian sonrió débilmente. ¿Creías que me había rendido cuando me dejó casi sin nada? Intenté luchar, pero él iba un paso por delante. Tenía los mejores abogados, los mejores contactos, y el detective no pudo encontrar pruebas suficientes para cambiar la decisión del tribunal. Thomas se levantó y se acercó a ella, cogiéndole suavemente las manos. Eres la mujer más fuerte que conozco, Lil. Siempre lo has sido. Ella lo miró a los ojos y sintió que el calor se extendía en su interior. Thomas siempre había visto algo en ella que Connor nunca había notado. Su fuerza interior, su inteligencia, su capacidad para superar las dificultades. Stanley Gordon, dijo ella. Así se llamaba el detective. Aún conservo su tarjeta de visita. Thomas asintió. Llámale. Dile que quieres reabrir la investigación. Te ayudaré con el dinero. No, dijo Lillian con firmeza. Lo pagaré yo misma. Esta es mi batalla. Nuestra lucha, replicó Thomas con suavidad. Connor nos ha hecho daño a los dos, y no solo a nosotros. Lillian pensó un momento y luego asintió. De acuerdo, entonces, trabajaremos juntos, pero yo misma llamaré a Stanley. Stanley Gordon tenía exactamente el mismo aspecto que Lillian le recordaba, con una cuidada barba gris, unos atentos ojos grises detrás de unas gafas de montura fina y un cuaderno inalterado en las manos. Se encontraron en un pequeño café a las afueras de la ciudad, lo suficientemente lejos de la oficina de Connor como para evitar el riesgo de un encuentro fortuito. Señora White, la saludó cuando se acercó a la mesa. Solo Lillian, por favor, le corrigió ella. He vuelto a mi apellido de soltera, Gardner. El detective asintió e hizo un gesto sorprendentemente elegante con la mano, invitándola a sentarse. Me alegro de volver a verla, aunque me sorprendió recibir su llamada. ¿Mencionó la nueva información sobre los manejos financieros de su exmarido? Lillian miró a su alrededor, asegurándose de que nadie la escuchaba, aunque la cafetería estaba casi vacía. Sí, pero antes dígame, ¿qué material le queda de nuestra investigación anterior? Stanley abrió su maletín y sacó una fina carpeta. La mayor parte de lo que pudimos reunir, pero, como recordarás, no era suficiente para un juicio. A tu ex se le daba muy bien cubrir sus huellas. Lillian asintió. Recordó el amargo sabor de la derrota cuando el juez prácticamente se había reído de sus intentos de demostrar que Connor había ocultado importantes activos. ¿Y las cuentas en paraísos fiscales? Mencionaste que sospechabas que existían, pero no podías confirmarlo. Stanley golpeó la mesa con los dedos, pensativo. Teníamos algunas pistas, principalmente pruebas circunstanciales, patrones de gasto extraños, incoherencias entre los ingresos oficiales y el estilo de vida, pero sin acceso a los registros bancarios ni a testimonios internos, no eran más que suposiciones. Lillian respiró hondo. Tengo información privilegiada, una persona que trabajaba con él y conoce sus planes. Los ojos del detective brillaron de interés. Esto cambia el caso. ¿Quién es? Thomas Clark, el antiguo socio de Connor y... Vaciló un momento, sin estar segura de cómo describir su relación con Thomas. Un íntimo amigo mío. Stanley asintió y tomó nota en su cuaderno. Afirma que Connor ha estado, y probablemente sigue estando, implicado en el blanqueo de dinero a través de su empresa de consultoría, y que ahora puede utilizar para ello el negocio de la familia de su nueva prometida. El detective silbó. Son acusaciones graves. Si son ciertas, su ex podría acabar entre rejas durante mucho tiempo. Lillian tuvo una extraña sensación encontrada. En parte satisfacción al pensar en Connor en la cárcel, en parte ansiedad por la gravedad de la situación. Recibí una invitación a su boda, dijo, cambiando de tema, con la mujer con la que me engañó. Stanley enarcó las cejas, sorprendido. Eso es inusual. Lo es, y me hace pensar que algo va mal. Connor nunca hace nada sin un motivo oculto.
El detective se frotó la barbilla pensativo. Quizá quiera asegurarse de que no eres una amenaza, para ver cómo reaccionas, para ver si sabes algo. O para utilizarme de algún modo, añadió Lillian. Quizá como distracción o incluso como chivo expiatorio si algo sale mal. Stanley asintió. Ambas cosas son posibles, pero también nos da una oportunidad. Si vas a la boda, podría darnos acceso a información que de otro modo no tendríamos. Lillian sintió que el corazón se le aceleraba. La idea de ir a la boda de Connor, de verle casarse con la mujer que había destruido su matrimonio, era casi insoportable. Pero si por fin lo llevaría ante la justicia... ¿Qué sugieres exactamente?, preguntó, tratando de mantener la voz firme. Nada concreto todavía, respondió Stanley. Primero tengo que reunirme con el señor Clark, escuchar su historia, evaluar las pruebas que tenemos y las que podemos reunir, pero la boda podría ser la clave. Lillian asintió, sintiendo que su determinación crecía en su interior. Estoy dispuesta a hacer lo que haga falta para que por fin se haga justicia. Stanley la miró detenidamente. Tenga cuidado al hacer promesas como esa, señorita Gardner. Cueste lo que cueste, puede significar más de lo que cree. Y recuerde, su ex marido no solo es listo, sino que, como usted ha dicho, siempre tiene segundas intenciones. Si sospecha que usted sabe algo o está planeando algo contra él, puede ser peligroso. Lillian recordó la mirada fría y calculadora de Connor cuando le dijo que iba a quedarse con todos sus bienes comunes, su crueldad cuando utilizó todas sus debilidades en su contra durante el divorcio. Sí, podía ser peligroso, pero ella ya no era la mujer asustada y confusa de hacía 3 años. Entiendo los riesgos, dijo, pero ya he perdido todo lo que podía perder, ahora no tengo nada que temer. Stanley asintió lentamente mientras cerraba su cuaderno. Bien, entonces empecemos. Quiero reunirme con el señor Clark lo antes posible, y yo revisaré todo el material de nuestra investigación anterior. Tal vez con la nueva información podamos ver algo que se nos pasó por alto antes. Cuando terminaron la reunión y salieron de la cafetería, empezó a llover con fuerza. Lillian abrió el paraguas y se quedó un momento mirando cómo Stanley entraba en su anodino coche gris. Le vino una imagen a la mente. Ella estaba de pie en el salón donde se celebraba la boda de Connor y Chelsea, y él la vio y de repente se dio cuenta de que lo sabía todo. Ella ve cómo su confianza desaparece de su rostro, cómo su nuevo mundo perfectamente construido empieza a desmoronarse. Y de repente, Lillian sonrió para sus adentros. Asterisk, asterisk, asterisk. ¿Aceptó todo?, preguntó Thomas sorprendido cuando Lillian le contó lo de la reunión con el detective. Estaban sentados en el salón de su casa, con el sol del atardecer colándose a través de las persianas y creando cálidas rayas de luz en el suelo. Lillian acababa de detallar su conversación con Stanley. Sí, y quiere conocerte, confirmó. Mañana sería lo mejor si puedes venir. Thomas dudó, pero asintió. Por supuesto, le contaré todo lo que sé. Pero, Lil, ¿estás segura de que quieres seguir por este camino? Podría resultar complicado. Lillian levantó la cabeza y lo miró directamente a los ojos. ¿No fue un asunto sucio lo que Connor me hizo? Me lo quitó todo. No solo mi dinero, sino mi dignidad, mi fe en la gente, los años de mi vida. Me hizo sentir inútil y utilizada. Y ahora me invita a su boda como último acto de humillación. Su voz era más tranquila, pero no menos decidida. No busco venganza, Thomas. Busco justicia. Y si eso significa que tengo que verle casarse con esa mujer, que así sea. Tomás la miró en silencio, y había algo en sus ojos que Lillian no podía precisar. Tal vez admiración, tal vez preocupación, tal vez ambas cosas. Entonces estoy contigo, dijo finalmente, hasta el final. Se acercó a ella y la abrazó,
y Lillian se permitió relajarse un momento entre sus brazos, sintiendo la fuerza y la seguridad que había echado de menos durante años. «Hay algo más que tenemos que discutir», dijo Thomas cuando se separaron. «La invitación dice que puedes venir acompañada». Lillian parpadeó, recordando la pequeña inscripción al pie de la invitación. «Usted y su acompañante». Thomas sonrió débilmente, con un brillo juguetón en los ojos. «¿Qué tal si te acompaño? ¿Qué tal tu acompañante?» Lillian se quedó parada un momento, dándose cuenta de lo que eso significaba. Connor y Thomas habían sido mejores amigos durante 20 años antes de que las cosas se rompieran. La aparición de Thomas en la boda no solo sorprendería a Connor, sino que sería como una bofetada en la cara, una declaración pública sobre de qué lado estaba Thomas. «¿Estás seguro?», preguntó. «Va a ser difícil». «Por eso quiero hacerlo», respondió Thomas, con una sonrisa cada vez más amplia. «Además, será la tapadera perfecta para nuestra pequeña investigación. Nadie se sorprenderá si empiezo a hacer preguntas o a deambular por el edificio. Estaré allí como tu acompañante, pero también como antiguo amigo de Connor». Lillian sintió que sus labios esbozaban involuntariamente una sonrisa. Pensar en la cara de Connor cuando la viera de la mano con Thomas era casi suficiente para compensar todo el estrés de asistir a esta boda. «Esto podría funcionar de verdad», se dijo, «y tal vez incluso ponerlo lo suficientemente nervioso como para cometer un error». «Así es», confirmó Thomas. «Connor siempre ha sido más vulnerable cuando está enfadado o avergonzado, y vernos juntos sin duda hará aflorar esas emociones en él». Lillian se acercó a la invitación que seguía sobre la mesa y le dio la vuelta. En el reverso había un número de teléfono para confirmar la asistencia. «Entonces supongo que debería llamar y confirmar que voy a IR», dijo, sintiendo una extraña mezcla de miedo y expectación. «Y que no estaré sola». Thomas se acercó y se colocó a su lado, con la mano suavemente apoyada en su hombro. «Definitivamente, esta vez no estás sola, Lil. Y Connor finalmente aprendería lo que significa estar en el extremo receptor de una traición». Las 2 semanas antes de la boda de Connor pasaron con una velocidad increíble. La casa de Lillian se convirtió en una especie de cuartel general para su pequeña investigación. Había carpetas de documentos sobre la mesa de la cocina, diagramas de los flujos financieros de la empresa de Connor colgados en las paredes del salón y un tablón con fotos de figuras clave relacionadas con él en un rincón. Stanley Gordon, detective con 20 años de experiencia, se mostró inicialmente escéptico ante las teorías de Thomas, pero tras varios días estudiando los documentos y haciendo su propia investigación, su rostro se tornó serio. Aquella tarde, sentado en el sofá de Lillian, hojeaba su cuaderno. «Tu ex no solo incumple la ley, sino que le baila el agua», dijo, quitándose las gafas y frotándose los ojos con cansancio. «Comprobé algunas de sus últimas transacciones. Son tan complejas que la mayoría de los auditores se perderían en ellas, pero con las pistas del señor Clark puedo ver un patrón». Lillian levantó la vista de su portátil, donde había estado estudiando la lista de invitados a la boda que habían conseguido a través de los contactos de Stanley. «¿Es muy grave?». Stanley negó con la cabeza. «Si lo que sospechamos es cierto, le esperan de 10 a 15 años en una prisión federal. No se limita a blanquear dinero, también es un evasor de impuestos, y últimamente parece haberlo llevado al siguiente nivel al utilizar su posición en la empresa para manipular el precio de las acciones». «¿Y la familia Montgomery?», preguntó Thomas, que acababa de entrar en la sala con 3 tazas de café recién hecho. «¿Están implicados en esto?». Stanley tomó una taza y asintió agradecido. «Esa es una pregunta más difícil. No veo ninguna prueba directa de que Robert Montgomery, el padre de la novia, conozca los negocios de Connor. Pero su negocio, una cadena de hoteles y restaurantes, es ideal para el blanqueo de dinero. Y en los últimos 6 meses,
Sus registros financieros se han vuelto mucho menos transparentes. Lillian dio un sorbo a su café, probando el sabor amargo que coincidía con sus pensamientos. ¿Y Chelsea? ¿Sabe con quién se está metiendo? Había algo en su voz que hizo que tanto Thomas como Stanley la miraran. Tal vez un atisbo de compasión por la joven que, a pesar de su papel en la destrucción del matrimonio de Lillian, aún podía ser otra víctima de Connor. Stanley se encogió de hombros. Es difícil de decir. Trabaja en el departamento de marketing de la empresa de su padre, pero está lejos de las finanzas. Por lo que he podido averiguar, está muy enamorada de Connor y cree que es un financiero de éxito que ayudará a su familia a ampliar el negocio. Típico de Connor, sonrió Lillian con amargura. Encanta a una joven con sus promesas y su encanto, la utiliza para acceder a lo que realmente quiere y luego revela su verdadera naturaleza cuando ya es demasiado tarde. Por su mente pasaron recuerdos. Ella misma, joven y enamorada, creyó cada palabra de las promesas de Connor de construir un Yao con ella. Con qué rapidez todos esos sueños se convirtieron en cadenas que la mantenían en un matrimonio en el que ella era más un trofeo que una compañera. ¿Crees que deberíamos advertirle?, preguntó de repente Thomas, mirando a Lillian con atención. Ella negó lentamente con la cabeza. No me creería. Para ella, solo soy una ex esposa amargada que está celosa de su juventud y del hecho de que Connor la eligiera a ella. Además, podría advertir a Connor de que somos sospechosos. Stanley asintió. Estoy de acuerdo. De momento, es mejor mantener nuestras sospechas en secreto. Todavía no tenemos todas las pruebas necesarias para acudir a las fuerzas del orden, y avisar a Chelsea podría causar más problemas de los que resuelve. Lillian suspiró y miró el reloj. Era casi medianoche. Llevaban trabajando sin parar desde por la mañana. Creo que todos necesitamos descansar un poco. Hemos quedado con tu contacto en el banco mañana a las 10 de la mañana, ¿verdad?, confirmó Stanley. Sí, Margaret Thompson. Trabaja en el departamento de seguridad del banco que maneja algunas de las cuentas de Connor. No te hagas ilusiones. Se está jugando su carrera solo por hablar con nosotros, pero quizá pueda confirmar algunas de nuestras sospechas. Cuando Stanley se marchó, Thomas se quedó para ayudar a Lillian a limpiar los documentos desperdigados. Se movían en el cómodo silencio que se había desarrollado entre ellos a lo largo de los años de estrecha amistad y, más recientemente, de algo más que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. ¿Qué opinas de todo esto?, preguntó Thomas mientras guardaba la última carpeta. Lillian se lo pensó un momento. Es extraño, pero me siento viva, más viva de lo que había estado durante los muchos años de mi matrimonio con Connor. Por aquel entonces, siempre andaba de puntillas, siempre temiendo decir algo equivocado, hacer algo equivocado. Me encogía para encajar en la imagen que él quería ver. Levantó la vista y se encontró con los ojos de Thomas. Ahora, a pesar de todo este estrés y tensión, siento que por fin estoy recuperando el control de mi propia vida, como si despertara después de un largo sueño. Thomas se acercó a ella y tomó suavemente sus manos entre las suyas. Te lo mereces, Lil. Te mereces una vida en la que puedas ser tú misma. Cuando se inclinó para besarla, Lillian dudó un momento. Una parte de ella aún tenía miedo de confiar en alguien, de abrir su corazón después de que Connor se lo hubiera roto tan despiadadamente. Pero la otra parte de ella, cada día más fuerte, quería arriesgarse de nuevo, creer que no todos los hombres eran como Connor. Y cuando sus labios se encontraron, sintió que los últimos vestigios de miedo se desvanecían. Se reunió con ellos en una cafetería apartada, mirando nerviosa a su alrededor, como si esperara que hubiera espías en todas las mesas. No tengo mucho tiempo, dijo tras un breve saludo, y no puedo darle información confidencial sobre los clientes del banco. Lo entendemos, replicó Stanley con amabilidad, y apreciamos su riesgo,
pero estamos hablando de un delito financiero potencialmente grave. Margaret apretó los labios. Deben comprender que estas acusaciones no son ninguna broma. Si tienen alguna sospecha, deben ponerse en contacto con las autoridades competentes. El problema es, intervino Lillian, que tenemos sospechas, pero no pruebas suficientes para hacer una investigación formal, y si nos equivocamos, podría arruinar la reputación de un hombre inocente. Margaret la miró con severidad. Y si tienen razón, pero violo la confidencialidad del banco, podría costarme mi carrera e incluso mi libertad. No le pedimos que nos proporcione documentos ni que saque información del banco, dijo Thomas. Solo que confirme o desmienta algunas de nuestras sospechas. Margaret aún parecía insegura, pero su mirada se suavizó cuando miró a Lillian. «Eres su exmujer, ¿verdad? Me he enterado de vuestro divorcio. No fue del todo justo». Lillian asintió, intentando no mostrar su sorpresa por el hecho de que aquella mujer conociera su vida personal. Sí, Connor se aseguró de que recibiera lo menos posible. Margaret suspiró. No puedo decir mucho, pero puedo confirmar que algunas de las transacciones del señor White han suscitado preocupación en nuestro sistema de seguridad, especialmente en los últimos meses. Stanley se inclinó hacia adelante. ¿Qué tipo de transacciones? Margaret golpeó nerviosamente la mesa con los dedos. Se mueven grandes sumas de dinero entre diferentes cuentas, a menudo divididas en cantidades más pequeñas para evitar la detección automática, y luego se combinan de nuevo. Muchas transferencias internacionales, especialmente a jurisdicciones con bajos niveles de control financiero. ¿Ha aumentado la actividad en los últimos meses?, preguntó Thomas. Margaret asintió. Mucho, sobre todo después del compromiso, y hay algo más, vaciló, en clara lucha con la ética profesional. ¿Qué?, la animó suavemente Lillian. Recientemente se han abierto nuevas cuentas en la empresa de Montgomery. Algunas están en las Islas Caimán, otras en Suiza, y los patrones de flujo de dinero entre estas cuentas son muy similares a los que vimos con las cuentas del señor White. Thomas y Stanley se miraron. ¿De qué cuantía son las cantidades en cuestión?, preguntó el detective. Margaret negó con la cabeza. No puedo darle cifras exactas, pero es lo bastante grande como para que, de no ser por la reputación de la familia Montgomery, nuestro departamento hubiera dado la voz de alarma hace mucho tiempo. ¿Y cuándo empezó exactamente esta actividad?, preguntó Thomas. Hace unos 6 meses, respondió Margaret, poco después de que se anunciara el compromiso. Lillian sintió que las piezas del rompecabezas por fin encajaban. «Está utilizando la boda», dijo en voz baja. «Está utilizando su conexión con la familia Montgomery para acceder a sus finanzas». Margaret volvió a mirar nerviosa a su alrededor. «Es todo lo que puedo decir, y nunca confirmaré esta conversación si alguien pregunta». «Lo entendemos», asintió Stanley. «Y estamos muy agradecidos». Cuando Margaret se marchó, los tres se quedaron en la mesa, reflexionando sobre la información que habían recibido. «Esto es mucho más serio de lo que pensábamos», dijo finalmente Stanley. «Si está involucrando el negocio de Montgomery en sus planes, podría significar que está planeando algo grande. O se está preparando para huir», sugirió Thomas. Transferir esa cantidad de dinero al extranjero podría ser una preparación para una desaparición repentina. Lillian sintió que el corazón se le apretaba al darse cuenta de repente. La boda era dentro de una semana. Y si planeaba desaparecer con Chelsea después, llevándose todo el dinero, tendría sentido, asintió Stanley lentamente. Casarse, transferir lo último del dinero y desaparecer antes de que nadie se dé cuenta de lo ocurrido. Y dejar que su padre se encargue de las consecuencias, añadió Thomas. Típico de Connor aprovecharse de todo el mundo y desaparecer cuando la policía empieza a acercarse. Lillian sacudió la cabeza, sintiendo que el placer inicial que le producía la idea de desenmascarar a Connor daba paso a emociones más serias.
Ya no se trataba solo de su venganza personal. Si estaban en lo cierto, Connor se estaba preparando para arruinar no solo su vida, sino la de Chelsea, su familia y posiblemente la de muchas otras personas relacionadas con el negocio de los Montgomery. ¿Qué podemos hacer? Solo falta una semana para la boda y aún no hay pruebas suficientes para la policía. Stanley se frotó la barbilla. Tenemos que acelerar la investigación y quizá aprovechar la boda para obtener más información. ¿Cómo exactamente?, preguntó Thomas. En el despacho de Connor, respondió el detective. Estará vacío durante la boda. Si pudiéramos acceder... Es ilegal, le recordó Lillian. Y si nos pillan, arruinará cualquier posibilidad de llevarlo ante la justicia. No necesariamente, dijo Thomas lentamente. Si podemos encontrar a alguien que tenga acceso legítimo a la oficina... Los tres guardaron silencio, considerando la idea. Tengo que comprobar algo, dijo finalmente Stanley. Quizá haya otra forma de conseguir una orden si juntamos lo que ya sabemos. Stanley se puso en contacto con sus contactos en la policía y el FBI, tratando de encontrar a alguien que pudiera ayudarles a conseguir una orden judicial, pero en todas partes se topaba con el mismo problema. Sus pruebas eran demasiado circunstanciales, demasiado hipotéticas. Dicen que necesitan algo más concreto, dijo cansado tras regresar de otra reunión. Extractos bancarios, documentos, algo que vincule directamente a Connor con la actividad ilegal. ¿Y si vamos a su despacho y le preguntamos?, sugirió de pronto Lillian, y ambos hombres la miraron como si estuviera loca. ¿Pedirle que nos enseñe las pruebas de sus propios delitos?, preguntó Stanley con escepticismo. Lillian negó con la cabeza. No, claro que no, pero podría pedir reunirme con él y decirle que quiero discutir ciertos detalles del divorcio antes de su boda. Probablemente aceptaría. Siempre le ha gustado presumir de superioridad. ¿Y para qué serviría eso?, preguntó Thomas, aunque ya podía ver la comprensión en sus ojos. Me da una razón legítima para estar en su despacho, explicó Lillian. Podría ver accidentalmente algo en su escritorio o perderme de camino al baño. Stanley asintió lentamente. Es arriesgado, pero podría funcionar, sobre todo si tenía la suficiente confianza como para no ser demasiado precavido. Siempre ha sido demasiado confiado, dijo Lillian, y ahora que todo va según su plan, probablemente esté aún más seguro de su invulnerabilidad. Esto no me gusta, dijo Thomas de repente. Estarás allí sola, con él, y ya sabemos cómo puede ser cuando se siente amenazado. Lillian le miró con ternura. Era extraño sentir que alguien se preocupaba tanto por su seguridad después de años de convivencia con un hombre que la trataba más como un accesorio que como una persona. Tendré cuidado, le aseguró. Y esta podría ser nuestra única oportunidad de conseguir algo concreto antes de la boda. Al final, aceptaron el plan. Lillian llamó a la oficina de Connor y dejó un mensaje para su secretaria. No esperaba que contestara rápidamente, pero una hora más tarde sonó su teléfono. Lillian. La voz de Connor sonaba segura y un poco arrogante, como de costumbre. ¡Qué sorpresa! Mi secretaria me ha dicho que querías quedar. Lillian respiró hondo, intentando controlar la inquietud que siempre aparecía cuando oía su voz. Habían pasado 3 años, y él aún podía evocar esa reacción en ella. Una mezcla de miedo, ira y, lo peor de todo, la inseguridad que él había cultivado en ella con tanto esmero a lo largo de su matrimonio. Sí, Connor, respondió ella, tratando de sonar tranquila. He recibido tu invitación de boda y he pensado que deberíamos hablar de algunas cosas antes de llevarla a cabo. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea, y Lillian casi podía ver el cerebro de Connor trabajando, evaluando la situación, buscando una trampa. ¿En serio?, dijo finalmente, con un deje de curiosidad en la voz. Bueno, me alegro de que hayas decidido venir. Demuestra una madurez que, francamente, no esperaba de ti. Lillian cerró la mano libre en un puño,
pero no dejó que su irritación se reflejara en su voz. La gente cambia, Connor. Algunas mejoran con el tiempo. Por supuesto, respondió él, y ella casi pudo sentir cómo sonreía. Entonces, ¿de qué quieres hablar? Hay algunos documentos de nuestro divorcio que me gustaría revisar, sobre todo los relativos a nuestros bienes comunes. Encontré algunas discrepancias que me molestan. Otro silencio, esta vez más largo. Cuando Connor volvió a hablar, su voz era más fría. El divorcio es definitivo, Lillian. Todas las cuestiones han sido resueltas por el tribunal. Tú y yo sabemos que no todo fue revelado en el tribunal, replicó ella, poniendo en sus palabras la suficiente insinuación como para preocuparlo, pero no la suficiente como para ahuyentarlo. Pero no quiero causar ningún problema, solo quiero hablar. Otra pausa, y luego. De acuerdo, mañana a las 5 de la tarde, en mi despacho, pero solo tengo media hora, tengo mucho que hacer antes de la boda. Gracias, Connor, respondió Lillian, sintiendo que el corazón se le aceleraba de adrenalina. Hasta mañana. Cuando colgó el teléfono, le temblaban las manos. No había visto a Connor cara a cara desde el divorcio, y la idea de encontrarse con él a solas en su despacho le asustaba más de lo que estaba dispuesta a admitir. Pero era un paso necesario y no iba a echarse atrás ahora. «Está de acuerdo», les dijo a Thomas y Stanley, que esperaban en la otra habitación. «Mañana, a las 5 de la tarde». «Excelente», asintió Stanley. «Ahora tenemos que prepararte. Tienes que saber qué buscar y cómo comportarte para no levantar sospechas». Pasaron las horas siguientes discutiendo el plan. Stanley le enseñó a Lillian fotos de documentos que podrían ser útiles, extractos bancarios, registros de transferencias, contratos. Thomas le habló de la estructura del despacho de Connor, de dónde estaba todo y qué lugares serían los más prometedores para buscar. «Y lo más importante», dijo Stanley cuando terminaron, «no te arriesgues. Si tienes la más mínima sospecha de que es sospechoso, da por terminada la reunión y vete. Encontraremos otra forma». Lillian asintió, sintiendo que su determinación se fortalecía. Pensó en todos los años que Connor la había controlado, manipulado y hecho dudar de sí misma. Cómo la había dejado casi sin nada cuando encontró una mujer más joven y biacho. Cómo ahora tenía la audacia de invitarla a su boda para completar su humillación. «Estoy lista», dijo, y no había ni una sombra de duda en su voz. Más tarde, esa misma noche, después de que Stanley se hubiera marchado y Thomas se hubiera quedado a dormir, ya no ocultaban su relación, aunque aún avanzaban con cautela en esta nueva dimensión para ambos. Lillian yacía en la cama, incapaz de conciliar el sueño. «¿Tienes miedo?», le preguntó Thomas en voz baja, percibiendo su inquietud. «Sí», respondió ella con sinceridad. «Pero no de conocer a Connor. Tengo miedo de que no encontremos pruebas suficientes a tiempo y desaparezca después de la boda, dejando atrás más vidas arruinadas». Thomas la abrazó con más fuerza. «Encontraremos algo, Lil, y si no lo hacemos, te juro que lo perseguiré hasta el fin del mundo si es necesario». Lillian se volvió hacia él, agradecida por su presencia, por su fuerza, cuando la suya propia amenazaba con agotarse. «¿Sabes qué es extraño?», preguntó. «Una parte de mí está deseando verle. No porque quiera verle, sino porque quiero que me vea. Que vea que no me he derrumbado, que no he desaparecido, como probablemente esperaba. Que me he hecho más fuerte sin él». Thomas sonrió suavemente y le tocó la cara. Lo vería, y, conociendo a Connor, ese sería el peor castigo para él, saber que la mujer que creía débil y dependiente ahora se valía por sí misma y estaba dispuesta a desafiarlo. Lillian cerró los ojos, sintiendo que el sueño por fin empezaba a envolverla. «Mañana», susurró. «Mañana daremos el primer paso hacia la justicia». No sabía si sería el principio del fin para Connor, pero estaba segura de una cosa. Sería el fin de su poder sobre ella,
y esa era una victoria de la que podía sentirse orgullosa. Lillian estaba de pie frente al espejo de su dormitorio, mirando su reflejo. El vestido azul marino se ceñía con elegancia a su figura, resaltando el hecho de que incluso a los 58 años conservaba un físico agraciado. Era un vestido nuevo, lo había comprado especialmente para este acontecimiento y se había gastado más de lo que solía permitirse. Pero hoy era un día especial, el día en que todo tenía que terminar. La reunión con Connor en su despacho hacía 3 días había salido exactamente como habían planeado. Estaba seguro de sí mismo, arrogante, claramente disfrutando de la oportunidad de demostrar su triunfo sobre ella una vez más. Pero este exceso de confianza le salió por la culata. Cuando Lillian derramó café sobre su mesa, él se levantó de un salto para salvar su caro traje, dejándola sola un momento con los papeles desparramados. Era el momento que ella había estado esperando. Rápida pero cuidadosamente, revisó los documentos, sacando fotos de los más importantes con una pequeña cámara disfrazada de broche que Stanley le había regalado. Connor no se dio cuenta, demasiado preocupado por su propio aspecto como para prestar atención al movimiento de sus dedos. Y luego, cuando él fue a buscar las servilletas, ella dio un paso más y conectó al ordenador de Connor un diminuto dispositivo que Stanley llamaba Bewusho, un dispositivo que registraba discretamente todas las pulsaciones, incluidas las contraseñas. «Estás impresionante», dijo Thomas, interrumpiendo sus pensamientos. Estaba en la puerta del dormitorio, vestido con un traje negro inmaculado. Lillian respiró hondo y asintió. Más que nunca. Se encontró con Stanley a 2 manzanas del Hotel Ritz-Carlton, donde iba a celebrarse la boda. El detective estaba sentado en su coche, revisando documentos en su tableta. «Todo está preparado», dijo cuando Thomas y Lillian subieron al asiento trasero. «Agentes del FBI estarán en el lugar, pero no interferirán por el momento. Quieren ver con quién estará en contacto Connor durante la boda, quizá identificar a más cómplices». «¿Y la orden?», preguntó Lillian sintiendo que el corazón se le aceleraba. Stanley sonrió sombríamente. «Firmada esta mañana. Los documentos que recibiste de su despacho, más la información del keylogger, nos dieron pruebas suficientes. En cuanto termine la boda, será detenido». Lillian asintió, sintiendo una extraña mezcla de emociones. Una parte de ella se sentía triunfante, casi regodeándose ante la idea de Connor esposado, pero la otra parte de ella, la parte que una vez lo había amado, la parte que había soñado con un futuro juntos, solo sentía tristeza por cómo habían resultado las cosas. «Recuerden», dijo Stanley, «hoy solo son invitados. Intentad actuar con naturalidad y no llamar la atención. Los agentes del FBI tienen el control». Cuando llegaron al hotel, la celebración ya estaba en marcha. El elegante salón estaba decorado con flores blancas y doradas, y las lámparas de cristal proyectaban una suave luz sobre los invitados vestidos de noche y trajes caros. La élite social de la ciudad se había reunido para presenciar la unión de un financiero de éxito y la hija de un magnate hotelero. Lillian sintió que su mano se tensaba involuntariamente en el brazo de Thomas cuando entraron en el salón. Se fijó en rostros conocidos, personas a las que había considerado amigas, personas que le habían dado la espalda después del divorcio, creyendo las mentiras de Connor. «Lillian», la llamó una voz de mujer, y se volvió para ver a Victoria Parker, una antigua amiga a la que no había visto en años. Victoria parecía como si no supiera cómo reaccionar. Sus ojos se desviaban entre Lillian y Thomas, claramente tratando de entender la situación. «Victoria», asintió Lillian, manteniendo la calma, «hemos recibido una invitación». «Sí, claro», murmuró Victoria, todavía confusa. «Y has venido con Thomas Clark», terminó Thomas por ella, tendiéndole la mano. «Creo que nos hemos visto antes, en una de las fiestas de Connor».
Victoria le cogió la mano, pero sus ojos se clavaron en Lillian. «Thomas, ¿la expareja de Connor?», preguntó. Su voz sonaba genuinamente sorprendida. «Así es», confirmó Lillian, permitiéndose una leve sonrisa. Dejando a Victoria con la boca abierta, siguieron adelante. Lillian notó que la mujer se volvía al instante hacia el grupo de invitados, sin duda para compartir la sensacional noticia. La ex mujer de Connor había acudido a su boda acompañada de su antiguo mejor amigo. «Siempre ha sido la mayor cotilla de nuestro círculo», susurró Lillian. «Al final de la ceremonia, todo el mundo sabrá que estamos aquí juntos». «Perfecto», replicó Thomas. «Cuanta más atención tengamos, menos atención recibirán los agentes del FBI». Encontraron sus asientos, lo suficientemente alejados de las primeras filas como para seguir teniendo una buena vista. Lillian observó cómo la sala se iba llenando poco a poco. Vio a los padres de Chelsea, el seguro de sí mismo Robert Montgomery y su elegante esposa Elizabeth. Parecían orgullosos, felices, inconscientes de que su futuro yerno planeaba utilizar su negocio para sus propios planes sucios. Y entonces lo vio. Connor estaba de pie ante el altar, hablando con el sacerdote. Estaba impecable con su esmoquín negro y la misma sonrisa confiada que ella recordaba. Por un momento, sus miradas se cruzaron al otro lado de la sala, y Lillian vio que él abría los ojos, sorprendido, y luego los entrecerraba al ver que Thomas estaba a su lado. Pero enseguida se serenó y la saludó con la misma sonrisa arrogante, como si dijera: «¿Ves? Yo gano. Otra vez». Lillian le devolvió el gesto con calma, sin dejarle ver la tormenta de emociones que llevaba dentro. No sabía, no podía saber, que su triunfo solo duraría unas horas. La música comenzó a sonar y los invitados volvieron al pasillo central. Chelsea Montgomery era una novia realmente hermosa, joven, esbelta, con una larga melena rubia recogida en un elegante velo. Su vestido costaba sin duda más de lo que Lillian ganaba en un año. Mientras la chica caminaba hacia el altar de la mano de su padre, Lillian no pudo evitar sentir un atisbo de compasión. Chelsea parecía realmente feliz, enamorada, sin saber que el hombre con el que estaba a punto de casarse la veía como un medio para acceder al dinero de su padre. La ceremonia comenzó y Lillian observó cómo Connor y Chelsea intercambiaban sus votos. Él era tan convincente como siempre, su voz sonaba segura y sincera mientras prometía amar y honrar a la mujer que tenía delante. Lillian lo recordaba diciéndole las mismas palabras a ella, 25 años atrás, con la misma seguridad. Y entonces el sacerdote pronunció las últimas palabras, declarándolos marido y mujer. Connor besó a Chelsea, los invitados aplaudieron y la joven pareja se volvió hacia el altar. Pero al pasar junto a la fila donde estaban sentados Lillian y Thomas, ocurrió algo extraño. Connor frenó de repente, con los ojos fijos en alguien de la multitud. Lillian siguió su mirada y vio a un hombre vestido de etiqueta que le hacía un discreto gesto con la cabeza. «¿Es uno de los agentes?», le susurró a Thomas. «No», respondió él, observando atentamente. Después de la ceremonia, los invitados pasaron a la sala contigua para la recepción. Los camareros sirvieron champán y aperitivos gourmet. Una orquesta tocó una melodía suave y los recién casados aceptaron las felicitaciones. Lillian y Thomas se mantuvieron a un lado, observando. Se fijaron en unos cuantos agentes del FBI que se mezclaban con los invitados. Solo sus miradas intensas y sus auriculares ocultos los delataban. «Algo va mal», dijo Thomas observando a Connor. «Está demasiado tenso y ya ha mirado su teléfono 2 veces». Lillian también lo notó. Connor parecía un novio feliz por fuera, pero ella lo conocía demasiado bien. Algo le preocupaba. «¿Quizá sospechaba algo?», preguntó ella. «Quizá», respondió Thomas. «Pero, ¿cómo?». En ese momento se les acercó Stanley, disfrazado de invitado habitual.
Los agentes dicen que pasa algo, dijo en voz baja. Connor ha estado recibiendo unas llamadas que no esperaban. Va a huir, se dio cuenta Lillian de repente. Se siente amenazado y va a desaparecer ahora mismo. Pero Lillian no estaba tan segura. Sabía cómo funcionaba la mente de Connor. Siempre un paso por delante, siempre con un plan de respaldo. Hablaré con él, decidió de repente. ¿Qué? Thomas la agarró del brazo. Lil es demasiado peligroso. No sospechará de mí. Para él sigo siendo la misma mujer débil y dependiente de antes, y quiero... vaciló. Quiero que sepa que fui yo quien puso fin a sus planes. Thomas y Stanley intercambiaron miradas. De acuerdo, dijo finalmente el detective, pero estaremos aquí para ayudarte, y si algo sale mal, los agentes intervendrán de inmediato. Lillian asintió, cuadró los hombros y cruzó la habitación hacia Connor, que estaba solo, mirando por la ventana. «Felicidades por tu matrimonio, Connor», dijo acercándose a él. Él se volvió, y por un momento, ella vio al verdadero Connor bajo la máscara de cortesía, unos ojos fríos y calculadores que la examinaban, buscando debilidades, amenazas. «Lillian», dijo él con una sonrisa tensa, «me alegro de que hayas podido venir, y con Thomas, por lo que veo. Qué inesperada elección de acompañante». «La vida está llena de sorpresas, ¿verdad?», respondió ella, haciéndose eco de una frase que le había dicho a Victoria. «A veces encontramos la felicidad donde menos la esperamos». Connor se encogió de hombros. «Bueno, me alegro por los dos. Ahora, si me disculpan, mi mujer me espera». «¿Sabes qué es lo interesante, Connor?», dijo ella, y algo en su tono le hizo detenerse. «He estado pensando por qué me has invitado aquí esta noche. Al principio pensé que era la última humillación, el último acto de tu triunfo sobre mí, pero luego empecé a darme cuenta de que era algo más. Querías asegurarte de que yo no era una amenaza». «No sé de qué me estás hablando», dijo ella, pero pudo ver una ligera tensión en su mandíbula. «Creo que sí lo sabes», replicó Lillian suavemente. «Creo que sabes exactamente de lo que estoy hablando. De cuentas en paraísos fiscales, del blanqueo de dinero, de cómo has estado utilizando el negocio familiar de los Montgomery para tus propios planes». Connor no pudo ocultar su reacción. Sus ojos se abrieron de par en par y su mano se llevó automáticamente al bolsillo interior de la chaqueta, donde Lillian sabía que siempre guardaba el teléfono. «Vas de farol», dijo, pero no parecía tan seguro. «¿En serio?». Lillian se inclinó más hacia él, bajando la voz. «Sé lo de las cuentas en las Islas Caimán. Sé de las transacciones que has estado haciendo a través de empresas fantasma. Sé que planeabas utilizar esta boda como último paso antes de largarte con el dinero». Connor la miró de otra manera. Por primera vez en todos los años que llevaba conociéndole, la miró con un temor no disimulado. «¿Quién te ha hablado de esto?», preguntó, bajando la voz a un susurro. «Digamos que ya no soy la mujer débil que creías que era», respondió Lillian, sintiendo que su confianza aumentaba por momentos. Connor miró rápidamente a su alrededor, como si buscara una vía de escape. «Esto es ridículo», dijo, con voz temblorosa. «No puedes demostrar nada». «Ya lo he hecho», respondió Lillian en voz baja. «Ese dispositivo que instalé en tu ordenador cuando nos conocimos hace 3 días grabó todas tus contraseñas, todo lo que hiciste. El FBI tiene una orden, Connor. Están aquí, ahora mismo». Connor volvió a mirar a su alrededor y esta vez se dio cuenta de que varios hombres trajeados le observaban. Su rostro se puso blanco. «Tú», la miró con odio inconfesable. «Lo has arruinado todo». «No, Connor», respondió Lillian con calma. «Tú lo has arruinado todo. Tu codicia, tu manipulación, tu traición. Yo solo ayudé a que se hiciera justicia». Ella podía ver su mente trabajando febrilmente, buscando una salida, elaborando un plan. «Puedo darte dinero», dijo de repente, con voz casi suplicante, «más del que jamás hayas visto. Mereces una compensación, lo sé.
Podemos hacer un trato. Lillian negó con la cabeza, no sintiéndose triunfante, sino más bien triste por lo patético que se había vuelto. Es demasiado tarde, Connor. Todo ha terminado. En ese momento, dos hombres trajeados se acercaron a ellos, mostrando sus placas. Connor White, dijo uno de ellos, agente Miller, FBI, queda detenido como sospechoso de blanqueo de dinero, fraude fiscal y fraude financiero. Tiene derecho a permanecer en silencio. Connor ni siquiera estaba escuchando, con la mirada fija en Lillian, llena de odio y, por primera vez, de respeto. «Habéis ganado», dijo en voz baja mientras los agentes lo esposaban, «pero a costa de la felicidad de una chica inocente. Miradla». Lillian se volvió y vio a Chelsea de pie a cierta distancia, con el rostro contorsionado por la conmoción y la incomprensión al ver cómo arrestaban a su nuevo marido justo en el banquete de su boda. A Lillian se le encogió el corazón de compasión, pero luego se recordó a sí misma que esta chica inocente había sido la amante de Connor mientras él aún estaba casado. Ella había hecho su elección, conscientemente o no. Los agentes se llevaron a Connor y la sala se sumió en el caos. Los invitados cuchicheaban, algunos filmaban el suceso con sus teléfonos, otros se quedaban de pie con cara de asombro. Robert Montgomery, el padre de Chelsea, dio un paso al frente, exigiendo una explicación. Cuando los agentes le mostraron la orden judicial y le explicaron brevemente los cargos, su rostro pasó del enfado a la sorpresa y finalmente al horror al darse cuenta de que su propio negocio podría haber estado implicado en los tejemanejes de su yerno. Thomas se acercó a Lillian y le cogió la mano. Ella asintió, sintiéndose extrañamente vacía ahora que la adrenalina estaba desapareciendo. Sí, es solo que no es como me lo imaginaba. La justicia rara vez se parece a lo que esperamos, dijo con suavidad. Pero es justicia, Lil. No puede destruir a nadie más. Observaron cómo Chelsea sollozaba en el hombro de su madre, cómo los invitados abandonaban poco a poco la sala, cómo los agentes del FBI reunían pruebas y entrevistaban al personal. «Vámonos de aquí», dijo Lillian. «Aquí no hay nada más que hacer». Mientras caminaban entre la multitud hacia la salida, Lillian sintió de repente que alguien la miraba. Se giró y se encontró con los ojos de Chelsea. La joven la miraba con una mezcla de ira y desesperación, como si la culpara de todo lo ocurrido. Por un momento, Lillian dudó, sintiendo el impulso de acercarse a la chica, de explicarle que no había buscado destruir su felicidad, que solo quería justicia. Pero luego se dio cuenta de que eso no cambiaría nada. Chelsea pensaría que era culpable, de un modo u otro, y puede que en parte tuviera razón. Salieron al aire libre y Lillian respiró hondo. Era un día claro y soleado, como si la naturaleza no se hubiera percatado del drama que se desarrollaba en el interior del edificio. «¿A dónde vamos ahora?», preguntó Thomas mientras caminaban por la calle. Lillian le miró. Al hombre que la había apoyado cuando estaba más deprimida, que creía en ella cuando ella no creía en sí misma. El hombre que la había ayudado a encontrar de nuevo su fuerza. «A casa», respondió, sintiendo que el peso del pasado se disipaba a cada paso. «Es hora de empezar una nueva vida». **3. Meses después, Lillian estaba sentada en su jardín, disfrutando del calor de un día de finales de verano. Delante de ella había un periódico con el siguiente titular: «Conocido financiero condenado a 15 años de cárcel por delitos financieros a gran escala». La foto mostraba a Connor siendo conducido al juzgado. Ya no era un hombre de negocios seguro de sí mismo e impecablemente vestido, sino un hombre destrozado que se enfrentaba a las consecuencias de sus actos. El juicio fue rápido y eficaz. Las pruebas reunidas por Lillian, Thomas y Stanley, combinadas con la posterior investigación del FBI, dejaron a Connor sin posibilidades. Se le impuso la pena máxima y una multa enorme.
Sus bienes fueron congelados y su reputación destruida. La familia Montgomery tampoco escapó a las consecuencias. Aunque la investigación demostró que Robert desconocía los planes de Connor, sus negocios se vieron sometidos al escrutinio de las autoridades fiscales. Chelsea, según informaron los medios de comunicación, solicitó rápidamente el divorcio y desapareció de la vida pública, evidentemente traumatizada por todo lo ocurrido. Lillian a veces se sentía culpable por estos daños colaterales, pero luego se recordaba a sí misma que ella no había provocado el caos, solo había contribuido a sacar a la luz la verdad. «Aquí estás», dijo Thomas, saliendo al jardín con 2 tazas de té. ¿Otra vez leyendo sobre él? Lillian dobló el periódico. «Solo por última vez, lo prometo. Solo quería asegurarme de que había terminado de verdad». Thomas se sentó a su lado y le tendió una taza. «No puede volver a hacer daño a nadie». Lillian asintió, sintiendo que los últimos vestigios de su ansiedad la abandonaban. Con el paso de los meses, por fin se había liberado por completo de la sombra de Connor, de los miedos y las dudas que él había sembrado en ella. Ella y Thomas se habían tomado su relación con calma, disfrutando de la oportunidad de conocerse poco a poco, sin presiones ni expectativas. Pero cada día que pasaba se daba más cuenta de que había encontrado lo que siempre había deseado: una verdadera relación de pareja basada en el respeto y la comprensión mutuos. Si hace 3 años me hubieran preguntado si volvería a ser feliz, habría dicho que no. Sentía que Connor no solo me había quitado el dinero y el estatus, sino también la capacidad de sentir alegría. Thomas le cogió la mano, y su tacto fue cálido y tranquilizador. Lillian sonrió al mirar al hombre que le había demostrado que el amor podía ser un apoyo, no un grillete, una fuerza, no una debilidad. Ahora sé que él nunca tuvo ese tipo de poder sobre mí. La verdad es que no. Solo me permití creerlo. Se sentaron en un cómodo silencio, observando el vuelo de las mariposas entre las flores. Lillian sintió una paz profunda que no había conocido en años.